Hola, buenas tardes. Vamos a ver la continuación del problema 7.3, la parte 2 de 2. Y habíamos acabado el tornillo 1, calculando su resultante, y vamos a empezar en esta ocasión con el tornillo 2. Pasamos a verlo. Tornillo 2. Si recordáis, dibujamos los ejes y vemos cuáles son las fuerzas que intervienen en este tornillo. Teníamos por un lado la reacción a la carga P y por otro lado la resultante 2, que es la que queremos calcular. ¿Por qué? Porque tenemos aquí la resultante 2 de x y en el eje Y la resultante 2 de y. Y realizamos los cálculos igual que hicimos en el tornillo 1. La R2 de x será igual al momento por I1 partido por el sumatorio de x al cuadrado más y al cuadrado. Y en el caso de la R2 de y, lo mismo. Momento, en este caso es I2, momento por x2 partido el sumatorio de x al cuadrado más y al cuadrado. Si ponemos los valores, 19,8 kilonewton metro, 0,075 metros y 0,0820 metros al cuadrado. Y en este caso, lo mismo. 19,8 metros, 19,8 kilonewton metro, en este caso 0,1 metro y 0,0820 metros al cuadrado. Bien. R2 de x, haciendo los cálculos, nos da 18 kilonewtons. ¿Y cuál es la dirección? Hacia la izquierda. Y R2 de y nos dará 24 kilonewtons. Y su dirección hacia abajo. Luego ya podemos calcular la resultante. ¿Qué tenemos en el eje Y? En el eje Y tenemos la reacción a la carga P más la reacción la R2Y, que en este caso es negativa porque va hacia abajo, R2Y, luego ese tendrá un valor de 4,4, sabíamos que eran kilonewtons, menos los 24,0 kilonewtons que acabamos de calcular. Eso nos da un valor de menos 19,6 kilonewtons. Y en el eje X solo tenemos la R2 de X. Como vemos va hacia la izquierda, menos 18 kilonewtons. Luego ya podemos calcular la resultante en 2. Resultante en 2, igual que hicimos en el caso del tornillo 1, será igual a menos 18 kilonewtons al cuadrado más menos 19,6 kilonewtons al cuadrado. Total 21,17 kilonewtons. Esa es nuestra R2. Luego ya tenemos calculada R1 y R2. Pasaríamos a calcular la resultante en 3. Para el tornillo 3, perdón, lo mismo, pero en esta ocasión lo que tenemos es lo siguiente. Nuestro tornillo 3, la reacción a la carga P,
arriba y la resultante R3 hacia abajo. Luego, ¿qué tenemos nosotros? Solamente tenemos R3 en Y. ¿Vale? ¿Por qué? Porque R3 en X sería igual a M por Y3 partido por el sumatorio de X al cuadrado más Y al cuadrado. M por 0. Hemos visto que la distancia era 0 y ese sumatorio. Total 0. Luego lo que tenemos es solamente la resultante en Y. M por X3 partido por el sumatorio de X al cuadrado más Y al cuadrado. ¿Y eso a qué sería igual? A los 19,8 kilonewtons del momento por el 0,1 metros partido todo por 0,0820 metros al cuadrado. Total 24,0 kilonewtons hacia abajo. Si os dais cuenta, muchos de los cálculos ya están hechos y solamente es fijarse en el resultado final que dan. Luego, ¿cuál será nuestra resultante total? Solo tenemos fuerzas en el eje Y. Luego, en el eje Y, ¿qué tenemos? La reacción a la carga P menos R3 de Y. Acabamos de ver los valores, 4,4 kilonewtons R sub P menos los 24 kilonewtons de R3 de Y. Total, menos 19,6 kilonewtons. Que en este caso corresponden ya a la resultante en el tornillo 3. Porque no tenemos nada en X. Muy bien, visto el tornillo 3, pasaríamos a ver el tornillo 4. ¿Qué tenemos en el tornillo 4? Volvemos a dibujar el gráfico y vemos las fuerzas que tenemos en el tornillo 4. Y en el tornillo 4 lo que tenemos es, como siempre, la reacción a la carga y R4. Y R4 proyectamos y nos da R4 de X y R4 de Y. ¿Cuál será el valor de R4 de X? Los 19,8 kilonewtons metro del momento por la distancia 0,075 metros partido todo por 0,0820 metros al cuadrado. Y eso nos da 18 kilonewtons. 18 kilonewtons. ¿Y cuál es la dirección de R4? De X. A la derecha. ¿Y qué va a dar R4 de Y? Los 19,8 kilonewtons metro también, no los pongo en esta ocasión, por la distancia 0,1 metro partido 0,0820 metros al cuadrado. Y eso da la cantidad de 24 kilonewtons. ¿Y cuál es su dirección? Hacia abajo. ¿Cuál será entonces la resultante?
eje Y, ¿qué tenemos? RP menos R4 de Y, que es lo que tenemos ahí. RP, que sabemos que son 4,4 kilonewtons menos 24,0 kilonewtons. Total, menos 19,6 kilonewtons. ¿Y en el eje X? En el eje X solamente tenemos R4 de X. Y R4 de X nos da un valor positivo de 18 kilonewtons. Luego ya podemos saber que R4, la resultante total, será la raíz cuadrada de 18 al cuadrado más menos 19,6 al cuadrado. Total 21,17 kilonewtons. Esa es R4. Una vez calculada la resultante en 4, pasamos a calcular la resultante para el tornillo 5. Igual que hemos hecho hasta ahora. Dibujamos el diagrama para ver cuáles son las fuerzas que intervienen. ¿Y qué teníamos en nuestro tornillo 5? La reacción RP y una resultante general en 5. Hacemos la proyección de esa fuerza en los ejes ortogonales y tendremos R5 de X y R5 de Y. Vamos a ver cuál es el valor de esa resultante 5. R5 de X, calculamos igual que estamos calculando hasta ahora, 19,8, el momento, kilonewtons metro, por la distancia, 0,75 metros. Y partido todo por 0,0820. Y eso nos dará un valor de 18 kilonewtons. ¿Y cuál es la dirección de R5 de X? Hacia la derecha, positiva. Y R5 de Y, lo mismo, 19,8 por la distancia en X, que era 0,1 metro, y partido por 0,0820 metros al cuadrado. Y eso nos da un valor de 24, ya lo tenemos calculado anteriormente, 24 kilonewtons hacia arriba. ¿Cuál será la resultante? Vamos a verla. En el eje Y, ¿qué tenemos? RP más R5 de Y. 4,4 kilonewtons más 24 kilonewtons. Total 28,4 kilonewtons. Y en el eje Y, en el eje X, ¿qué tenemos? Solamente R5 de X. Como ya lo hemos calculado anteriormente, son positiva 18 kilonewtons. Luego ya podemos hallar la resultante en el tornillo 5. Raíz cuadrada de 18 al cuadrado más 28,4 al cuadrado. Eso nos da un valor de 33,6 kilonewtons. Esa es la resultante en el tornillo 5. Y solo nos quedaría calcular
la resultante en el tornillo 6, que será muy parecida a los cálculos que hemos hecho para el tornillo 3. Vamos a pasar a calcularla. Tornillo. ¿Qué tenemos? La resultante 6 de x, igual que hemos visto en el tornillo 3, será 0. Y la resultante en el eje Y de 6. ¿Y cuál será el valor? Los 19,8 kilonewtons metro del par por 0,1 metro. Las distancias de 0,1 metro que hemos visto en el diagrama. La distancia x y partido todo por el sumatorio de x al cuadrado más y cuadrado, que eran 0,0820 metros al cuadrado. Y eso nos da un valor de 24,0 kilonewtons. ¿Y cuál es la dirección? Hacia arriba. Luego, ¿cuál será el valor de la resultante de 6? En el tornillo 6 tenemos en el eje Y la reacción de la carga más, en este caso, R6 de I. 4,4 newtons más 24,0 kilonewtons. 28,4 kilonewtons. ¿Y en el eje X? 0. No tenemos nada. Luego, R, la resultante total en el tornillo 6, que será igual a 28,4 kilonewtons. Bien, ya hemos calculado todas las resultantes en todos los tornillos. Una vez hecho este cálculo, lo que nos interesa, obviamente, es saber de qué tamaño elegimos los tornillos para que se soporten todas las cargas a las que van a ser sometidos dichos tornillos. ¿Y quién soportará el esfuerzo máximo? Pues el tornillo 1, que es el que tiene una resultante más grande. El tornillo 1 es el que soporta el esfuerzo máximo. Bien, pues ¿cuál es la fórmula para calcular la capacidad de una junta acortante? La fórmula que vimos en teoría nos dice que la fuerza o capacidad de la junta acortante será igual al esfuerzo admisible por el área acortante. ¿Qué podemos hacer? Ir a la tabla 7.1 y ver cuál es ese esfuerzo admisible acortante. Si vamos a dicha tabla, aquí la tenemos, nos encontramos con que los tornillos ASTM A325 tendrán un esfuerzo admisible de 121 megapascales. ¿Por qué? Porque es una conexión, nos han dicho en el enunciado del problema, que es una conexión de fricción. Si la conexión no fuera de fricción, que fuera para conexiones de apoyo sin roscas en el plano de cortante, tendríamos que usar, para ese tipo de conexión de apoyo sin roscas en el plano de cortante, usaríamos estos valores. Pero como es una conexión de fricción, usaremos estos valores normales. ¿Vale? Entonces, volvemos a nuestro problema. Y T sub A, el esfuerzo admisible para conexión de fricción,
es de 121 megapascales. Luego, con estos datos, como ya conocemos la capacidad de la fuerza a la que va a ser sometido ese tornillo, porque hemos calculado las resultantes, hemos visto que la resultante más alta era la del tornillo 1, podemos calcular, como tenemos esa fuerza y tenemos el esfuerzo admisible, podemos calcular el área que tiene que tener la sección de ese tornillo. Nosotros hemos visto que F sub S es el esfuerzo admisible por el área cortante y F sub S para nosotros en este caso será la resultante del tornillo 1, que era la más elevada. Y hemos visto que valía 33,6 kilonewtons, o lo que es lo mismo, 33.600 newtons. Luego de esta fórmula de aquí podemos despejar el área cortante. ¿Y cuál será el valor de la cortante? F sub S partido el esfuerzo admisible. F sub S para nosotros hemos dicho que era R1 partido el esfuerzo admisible. R1 hemos visto que era 33.600 newtons y el esfuerzo admisible 121 megapascales, o lo que es lo mismo 121 newtons milímetros al cuadrado, con lo que esa área serán 280 milímetros al cuadrado. Con estos datos, con este dato del área, ya podemos calcular fácilmente el diámetro de tornillo que necesitamos para que resistan las fuerzas del sistema. El cortante, sabemos que vale pi en general, pi al cuadrado. Luego de aquí ya podemos despejar el diámetro, que será la raíz cuadrada de 4 por el área cortante partido pi. Si ponemos los datos que conocemos, 4 por el área cortante, 280 milímetros al cuadrado, y partido todo por pi. Si hacemos los cálculos, nos dará 18,9 milímetros. Como hacemos siempre, acudimos al apéndice A2 para coger un diámetro normalizado. De A2 obtenemos el diámetro más cercano normalizado en 20 milímetros. Y de esta manera ya sabemos el diámetro que tienen que tener los tornillos para que trabajen de forma eficaz en el arreglo de tornillos que hemos hecho para sujetar esa carga de ese motor en la columna atornillada a la ménsula. O la ménsula, perdón, atornillada a la columna que tiene que resistir esas fuerzas. Muchas gracias, pues aquí hemos acabado el problema 7.3, un poco larguito, pero como veis los cálculos siempre son muy parecidos y no tendréis ningún tipo de problema. Como os he dicho, gracias y nos oímos en el siguiente vídeo de problemas. Hasta luego.